vamos a empezar. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir aquí un miércoles de noviembre a las 6:30 a esta conferencia que estoy seguro que os va a encantar a todos. Y antes de presentar la conferencia y a la conferenciante, queríamos, bueno, por supuesto agradecer, cuya colaboración hubiera sido imposible, pues a la Fundación Alvear, muy especialmente a Rosa Reynoso por haber organizado. Rosa Reynoso es como yo, que yo no pronuncio la N y ella se llama Rosa Reynoso. Esto me lo hace para que yo no pueda presentarla. Y entonces, bueno, como sabéis, la Fundación Alvear tiene un montón de actividades docentes y actividades asistenciales en la ciudad de Granada, y han preparado un pequeño vídeo, es con lo que vamos a empezar, para verlo, y que los que no conozcáis la Fundación, pues sepáis cuáles son sus fines y en qué consiste. Bueno, pues como veis, la Fundación no solo tiene un proyecto muy interesante a nivel de colaboración en muchos países del tercer mundo, y luego está muy implantada en Granada y en algunas provincias de Andalucía Oriental, y también tiene todos estos proyectos que fundamentalmente lo que buscan es también en gente que está en riesgo de exclusión social, aquí en nuestro medio, pues intentar estar cerca de ellos. Tiene un proyecto muy interesante, que es el que yo conozco mejor, pues de atender a personas que están con enfermedades importantes, o que sufren la soledad, o que tienen poco apoyo sociofamiliar, y los grupos de voluntarios pues suelen ir a casa de estas personas a atenderlas y a estar pendientes de ellas. Como toda fundación, pues sabéis que hace falta medios, y los medios siempre son limitados, y queremos también anunciar que en la última semana de noviembre pues va a haber un rastrillo en el centro cívico de Marqués de Mondéjar, y pues para nosotros sería un placer que pudierais ir allí y pudierais colaborar pues en el rastrillo, porque es la manera que tenemos de recaudar fondos. Y luego también seguimos con estas actividades de formación, como la conferencia de hoy. La próxima será el día 16 de enero, en esta misma sede, un poquito antes, a las 5:30, y en este caso pues me han invitado a mí, entonces tendré que hacer publicidad en mi propia conferencia. Hoy vamos a hablar de cómo poder curar a la gente con las palabras, ¿no? También tendrá un trasfondo psicoterapéutico, ¿no? Y luego, por último, un último comentario: para aquellos que sean voluntarios y quieran un certificado de asistencia de esta conferencia, pues tienen luego que hablar con Rosa, que tienen que firmar la asistencia, y ella les preparará el certificado. Bueno, sin más anuncios, empezamos con la conferencia de hoy, donde vamos a hablar de la ansiedad. Como sabéis, la ansiedad es uno de los grandes problemas de las sociedades occidentales. Los países más industrializados del mundo, los más modernos, América del Norte, de Europa del Norte, de las sociedades occidentales con más futuro de Asia, pues son los problemas de salud mental, y muy especialmente los problemas de ansiedad, ¿no? Tenemos gente y muchos pacientes y muchas personas que sufren estos problemas a lo largo de su vida, ¿no? Con unas altas cifras de prevalencia. Y sabéis también que el consumo de ansiolíticos y el consumo de antidepresivos pues se dispara en estas sociedades, ¿no? Como psiquiatra no voy a hablar mal de la medicación, creo que
hay que utilizarla en su justa medida, pero muchas veces es verdad que la medicación pues supone una solución fácil y a corto plazo para un problema que quizás si no se aborda de forma correcta, si no se va a la etiología, a las causas que la provocan, pues al final se acaba transformando en una enfermedad crónica, ¿no? Y mucha gente sufre cuadros de ansiedad muy a largo plazo con todo lo que supone de menoscabo en su calidad de vida y en su funcionalidad, ¿no? Y por eso tenemos esta fantástica conferencia donde Leire Hidalgo, que la tengo a mi izquierda, ha escrito un libro que se titula La ansiedad en 3 pasos, cómo combatir el mal del siglo XXI, o sea, impresionante. Y yo creo que nos va a dar una serie de pautas muy prácticas, muy sencillas, muy fáciles de llevar a cabo para cómo podemos manejar la ansiedad, ¿no? Leire Hidalgo es del norte de España, pero ya está aquí totalmente afincada en Granada, ya tiene hasta acento granadino, y hizo el PIR aquí en el Hospital Clínico San Cecilio, antiguo San Cecilio, ahora sabéis que estamos en el PTS, y actualmente está trabajando en el Servicio Andaluz de Salud en la comunidad terapéutica del área norte. Además de su labor clínica, pues es colaboradora de la Asociación del TOC de Granada. Como sabéis, el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, es el cuadro de ansiedad más grave, más severo que tenemos en las clasificaciones diagnósticas, y también trabaja como colaboradora en la clínica SEN, que es otra clínica privada de aquí de Granada. Y bueno, además de dedicarse a sus pacientes, pues está casada y es madre de 2 hijos fantásticos y maravillosos que yo conozco y que no tienen ninguna ansiedad. Bueno, y entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la conferencia. Después habrá, después de la misma, para quien quiera, pues un pequeño turno de preguntas, por si alguien quiere preguntarle algo a Leire. Un fuerte aplauso tenéis que darle. Bueno, primero quería dar las gracias pues, a Luis por la buena presentación que me ha hecho, y también a la Fundación Alviar pues, por invitarme hoy aquí a participar para poder estar aquí hoy con todos vosotros hablando de este tema tan interesante, y sobre todo para poder aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, a esta organización que hace un trabajo tan fantástico como el que hemos visto antes en el vídeo, ¿no? Bueno, el título de la charla ya lo conocéis, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con mi ansiedad? La razón por la que, bueno, a mí me parece un buen tema para hablar es porque creo que la ansiedad es una experiencia muy cercana para todo el mundo, ¿no? Muy cercana para todo el mundo, porque todos en algún momento de nuestra vida, en mayor o menor medida, hemos tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? En la que nos hemos encontrado mal, nos hemos encontrado nerviosos y no sabíamos muy bien qué es lo que nos pasaba. Para mí también, además, es un deseo de compartir una experiencia a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque sí, yo también tengo ansiedad. Y bueno, la intención que yo tenía desde un primer momento era el poder plantear esto de una manera sencilla, con unas pautas claras, como decía Luisa al principio, de manera que pueda ser accesible para todo el mundo el ver cómo poder afrontar pues esta experiencia tan común. Es verdad que yo no soy la primera que lo ha hecho, ¿no? Esto no es una invención mía, hay muchos libros, no hay más que meterse en una librería o bucear un poco en internet para darse cuenta de que tenemos multitud de manuales y de textos en los que nos dan un montón de información sobre qué es la ansiedad, de qué consiste, cómo se trata, las técnicas, los estudios científicos, los tratamientos. Pero bueno, a mí por lo menos me ha pasado cuando yo he leído alguno, y bueno, a la gente también me lo ha comentado, uno se lee a veces los libros y dice, vale, sí, muy bien, pero ¿qué hago yo con mi ansiedad? ¿No? Entonces, bueno, lo que yo quería era intentar dar respuesta un poco a esta pregunta. Yo la manera en que lo he planteado es en 3 pasos, y por supuesto el primero tenía que ser comprender, ¿no? Porque, bueno, yo no soy más lista que la sabiduría popular, y la sabiduría popular dice que el primer paso es saber qué es lo que te pasa para solucionar un problema. Yo encontré esta viñeta de Mafalda, que a mí en general me gusta mucho, y que yo creo que define lo más importante de la ansiedad, y es que es una experiencia universal. Todos podemos tener ansiedad. No sé si todo el mundo lo puede leer, yo por si acaso lo voy a leer también. Está Mafalda con una de sus amiguitas, y esta amiguita le dice, ¿te conté que mi papá fue al médico? Y dice, ¿al médico? Dice, sí, para ver si le recetaba unas píldoras o algo contra su cansancio, intranquilidad, preocupación, nerviosismo, desequilibrio y ansiedad. Dice, pero según el médico todavía no se inventó nada contra la normalidad.
¿Por qué? ¿Por qué esta viñeta? Porque todos somos susceptibles de sentir ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que cuando yo le pregunto a la gente, pues ¿tú tienes ansiedad? Pues la gente normalmente, cuando hacemos esta pregunta a un amigo, lo que nos suelen responder es, que voy a tener ansiedad, eso, nada, eso para flojos, eso con 2 tortas, eso se le quita a cualquiera, ¿no? Con lo cual, normalmente la gente se siente muy avergonzada y se siente muy culpable y muy frustrada cuando tienen ansiedad. Porque además muchas veces no saben qué es lo que les está pasando y normalmente no encuentran respuestas porque muchas veces no se atreven a hacer las preguntas. Bueno, pues ¿en qué consiste la ansiedad? La ansiedad no es ni más ni menos que la respuesta ante un peligro, ante lo que sentimos como un peligro. ¿Quién es la responsable de que tengamos esta respuesta? Esta respuesta de malestar, cuando notamos que el corazón se nos acelera, que parece que se nos va a salir por la boca, ese nudo en el estómago, el que no podemos respirar, que da la sensación de que nos vamos a quedar sin oxígeno de un momento a otro. Pues la responsable es la adrenalina. La adrenalina es un compuesto que tenemos en el cerebro y que en un momento determinado, cuando se detecta esa situación de peligro, se descarga. Y es la que produce que nuestro cuerpo empiece a hacer todas esas cosas. Empieza a bombear sangre el corazón, empezamos a sentir calor en todo el cuerpo, sudor, podemos tener incluso calambres, mareos, ¿vale? Un montón de sensaciones. ¿Por qué hace esto nuestro cuerpo? Pues porque lo que nos está preparando es para o bien contraatacar ese peligro. Tenemos que entender que el peligro puede ser cualquier cosa. Puede ser un ladrón que nos está atacando, puede ser un precipicio, puede ser una situación de peligro que yo la interpreto así. Entonces el cuerpo se prepara o bien para contraatacar o bien para salir corriendo. Y por eso necesita estar preparado, por eso necesita que nuestro corazón bombee sangre, por eso necesita que nosotros respiremos muy rápidamente para poder hacer eso. Teóricamente, esto se hace cuando supone una respuesta adaptativa al miedo, ¿vale? Deberíamos hacer esto para poder responder bien ante el peligro. Cuando yo suelo contar esto, la gente me dice, pero vamos a ver, yo cuando tengo ansiedad, yo me siento muy mal. Pero yo tengo un primo, un vecino, un amigo que le encantan los deportes de riesgo y que esto de tirarse en paracaídas dice que es la bomba y que lo que le engancha es el subidón de adrenalina, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que a esa gente le enganche el subidón de adrenalina si a mí me sienta tan mal? Bueno, tenemos que tener en cuenta que una persona que se dedica a hacer deportes de riesgo y que a lo mejor se quiere tirar en paracaídas, no es que no tenga miedo, y sino que se lo pregunten al que se ha quedado en el avión porque no se ha atrevido a saltar. Sí que tienen miedo, sí que tienen esas mismas sensaciones. ¿La diferencia cuál es? La interpretación que hacen ellos. Para estas personas, esos deportes de riesgo suponen una experiencia muy excitante porque en su afán de superación, de superarse a sí mismos o de superar algún reto, les resulta divertido. Y no hablemos ya de la sensación de alivio cuando por fin los pies tocan tierra y encima estoy sano y salvo. Pues la sensación puede ser muy gratificante, pero la diferencia con la sensación de la ansiedad no radica en cómo me siento o cómo se siente mi cuerpo, sino en la interpretación que yo hago de esas sensaciones. Claro, la gente dice, bueno, vale, hasta ahí todavía vale, pero claro, no es lo mismo la ansiedad esta de que si me tiro en el paracaídas o la ansiedad cuando veo un ladrón, porque todo el mundo podemos entender que si viene un león a atacarme, pues yo tengo ansiedad. Pero ¿por qué yo tengo ansiedad cuando estoy en la cola del supermercado? ¿O por qué tenemos ansiedad cuando estoy sentado en el sofá de mi casa? ¿O cuando me voy a subir al coche a trabajar? Porque teóricamente eso no debería ser un peligro. ¿Por qué entonces tenemos ansiedad? ¿Por qué tenemos esa misma sensación desagradable? Bueno, tenemos que tener en cuenta que para nuestros ancestros cavernícolas, por ejemplo, esa respuesta de tener ansiedad cuando ellos estaban ahí alrededor de su fogata y tenían que estar muy pendientes de ver si entraba un diente de sable por la cueva o cualquier alimaña que pudiera hacerles daño, tenían que tener una respuesta muy inmediata para poder contraatacar o para poder salir corriendo. Es verdad que hoy en día, la sociedad en la que nosotros vivimos, al menos en la sociedad occidental, ¿vale? Como decía Luis, hay otros sitios en los que sí tienen que estar luchando día a día por la supervivencia y por salvar la vida, pero la gente que podemos no hacer eso, tenemos otros peligros. Los peligros se han convertido en cosas mucho más sutiles y ahora ya no nos preocupamos por si entra un mamut por la cueva, pero sí nos preocupamos por si voy a poder llegar a fin de mes y pagar la hipoteca, por si voy a poder sacar a mi familia adelante, por si voy a ser aceptada entre mis amigos o si voy a poder tener éxito en el trabajo. Puede que incluso para algún adolescente tener amigos en Facebook pueda suponer un problema de ansiedad. ¿Qué pasa? Que para nuestros amigos cavernícolas esa sensación les resultaba muy útil. Ahora a nosotros esa sensación no nos resulta tan útil, pero la sensación no ha cambiado, ¿vale? ¿Qué
¿qué ocurre? Cuando tenemos esta sensación y vemos que no tenemos delante un peligro tan evidente, la gente se suele sentir muy desconcertada. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Me estaré volviendo loco? ¿Tendré una enfermedad? ¿Me va a dar un infarto? ¿Me voy a desmayar? ¿Tendré un temor cerebral y por eso me encuentro tan mal? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Es que no soy capaz de hacer? ¿Soy cobarde? ¿Es que soy un flojo? ¿Vale? Y hacemos una interpretación catastrófica de esa sensación que nos está ocurriendo. Lo que pasa además después es que una vez que ya la hemos tenido una sola vez, ya tenemos el miedo de que me vuelva a ocurrir. Nadie quiere que esto se nos repita. Nadie sabe por qué tenemos ansiedad. Todavía no nos han encontrado el gen de la ansiedad y todavía no tenemos una causa única, ¿vale? La ciencia, la tecnología, la medicina han avanzado mucho, pero todavía no podemos saber por qué nos pasa esto. Sí que es verdad que hemos detectado que hay algunos factores que influyen, por ejemplo, factores de personalidad. Aquellas personas que son más perfeccionistas, que a lo mejor tienen una preocupación muy concreta, ¿no? Que se obsesionan con ciertos detalles, que le dan muchas vueltas a las cosas, o personas que a lo mejor han sido criadas con algún estilo de crianza más basado en el miedo. No hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado, te puede pasar algo, ¿vale? No podemos olvidar tampoco la carga genética. Todas las personas tenemos un componente genético que va a hacer que seamos más o menos vulnerables a padecer algún tipo de problema, entre ellos la ansiedad. Por ejemplo, alguien que tenga antecedentes familiares, ¿no? De ansiedad, depresión, pues tiene más papeletas. Algún problema en el embarazo, en el parto, también. Y sobre todo, quizás el que es más evidente para todo el mundo, el que tiene que ver con el entorno. El entorno, y nos referimos al estrés psíquico. ¿Con esto qué quiere decir? Pues a lo mejor el que esté sobrecargado emocionalmente por algún problema, el diagnóstico de una enfermedad, que tenga muchísimo trabajo, tenga mucho trabajo, la gente que está cuidando a enfermos, ¿vale? No solo son cosas malas. El estrés psíquico también puede ser para algo bueno. Esto no suele llamar mucho la atención a la gente, pero cosas que entendemos como positivas, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, el que me asciendan en el trabajo o una mudanza, por ejemplo, también pueden producir ansiedad, porque también es un estrés, es una situación que me requiere estar muy activado. Claro, dicho todo esto, pues uno dice, pues que me va a tocar por todos lados, porque ¿quién no tiene algo de esto? ¿No? Mi marido me recomendó que no hiciera preguntas porque la gente es muy tímida. Pero bueno, yo voy a arriesgarme, ¿vale? Así que a ver qué tal os portáis. ¿Quién de aquí nunca jamás en la vida ha tenido ansiedad? Bien, muy bien, ¿vale? Si os dais cuenta, tampoco yo he levantado la mano, ¿vale? Como ya se hizo al principio, yo también tengo ansiedad. Entonces, al final, todos tenemos ansiedad, ¿de acuerdo? Tenemos que entenderlo como algo que forma parte de la vida y que tenemos que ver qué hacemos con ella. La gente me dice, ya, pero no es lo mismo la ansiedad que la ansiedad, ¿vale? Con mayúsculas. Bueno, pues es verdad, no es lo mismo el tener la ansiedad de una manera o cuando ya se convierte en un problema en nuestra vida, cuando empieza a interferir, ¿no? En mi día a día y ya no sé muy bien qué hacer con ello. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene sus propios efectos, ¿de acuerdo? La ansiedad va a producir una serie de respuestas fisiológicas, que son estas de las que yo hablaba al principio, de que se me sale el corazón por la garganta, que noto el cosquilleo en la tripa, el nudo en la garganta, que se me va a poner la respiración más acelerada, más superficial, me va a dar una sensación de ahogo, puedo tener calambres, puedo tener mareos, hay gente incluso que puede llegar a perder el conocimiento, ¿vale? Y también tiene unas respuestas cognitivas. Empiezo a pensar una serie de cosas, seguro que me va a pasar algo, esto me va a salir fatal, no va a venir nadie a la charla, por ejemplo, ¿vale? Y también una serie de respuestas conductuales. Las respuestas conductuales, normalmente la principal y la que más llama la atención es el evitar las cosas que normalmente me dan miedo, el salir corriendo, ¿vale? El problema de esto es que cuando empiezan a aparecer estas respuestas, yo le doy una interpretación, porque si simplemente se quedara ahí, no habría ningún problema. El problema es cuando yo interpreto que esto que me está pasando no es normal, que me estoy volviendo loco, esto no me debería estar pasando a mí, esto no le pasa a la gente normal, esto no le pasa, ¿no? Pues a un buen trabajador, a un buen amigo, a una buena madre, ¿no? ¿Por qué me está pasando a mí? Cuando aparece esa interpretación catastrófica, ya tenemos un episodio de ansiedad. Y en el momento en el que tenemos un episodio de ansiedad, lo que yo voy a hacer a toda costa es buscar el alivio. Cada uno va a buscar su manera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al buscar el alivio, puede ser una pastilla, puede ser escapar de esa situación. ¿Que me da miedo subirme en el coche? Pues yo no me subo en el coche, total. ¿Qué pasa? Pues no me subo en el coche. ¿Que lo que me da miedo es salir a la calle? Pues me quedo en mi casa.
¿Que lo que me produce ansiedad es salir con los amigos de cervezas porque me agobia la gente? Pues no salgo. ¿Que lo que me agobia es ir a un sitio tipo centro comercial? Pues no voy, ¿a quién le importa? ¿Vale? Y entonces eso empieza un bucle en el que la próxima vez que yo vaya a intentar ponerme en una de esas situaciones, probablemente este ciclo se va a repetir. En el momento en el que este ciclo se repita, yo ya estoy un poco esclavizado con la ansiedad, porque voy a estar vendida a que en cualquier momento me aparezca y voy a hacer todo lo posible por quedarme muy quietecita, muy quietecita, muy quietecita, a ver si tengo suerte y no aparece. ¿Vale? Cuando hacemos eso, la ansiedad en bajito empieza a ser la ansiedad en mayúsculas. Y podemos tener un problema, ¿de acuerdo?, que sí que vamos a necesitar más ayuda y podemos desarrollar algún problema más grave, como decía Luis, ¿no?, que tenga que ver con la ansiedad. Estos son los más, bueno, todos los que conocemos y que, bueno, no voy a entrar en detalle exactamente de lo que implica, pero bueno, sí los vamos a mencionar un poco. El trastorno de ansiedad generalizada, que son aquellas personas que tienen una ansiedad flotante, constante, durante todo el día, que no llegan a tener ataques de pánico, no llegan a tener crisis de ansiedad, pero que no consiguen liberarse de esa sensación angustiosa que les acompaña todo el rato. Los que tienen un trastorno de pánico son aquellos que sí tienen crisis de ansiedad, pueden tener una vida absolutamente normal, pero en determinados momentos, ante concretas situaciones, esa ansiedad se desata y empiezan a encontrarse terriblemente mal. La agorafobia sería el caso de aquellas personas el que tienen ansiedad, sobre todo en espacios abiertos, donde hay mucha gente, ¿vale?, multitudinarios, porque tienen la sensación de no poder escapar o de que no se les va a poder ayudar si tienen un problema. En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, las personas tienen determinadas preocupaciones que les producen mucha ansiedad y que para poder aliviarla tienen que llevar a cabo una serie de rituales. En el caso del trastorno de estrés postraumático, la persona ha tenido una experiencia muy traumática, ¿no?, como dice el nombre, y que cuando revive, o a base en la imaginación, o en el recuerdo, o al volver a la situación, vuelve a tener mucha ansiedad. La fobia social, aquellos que tienen problemas a la hora de relacionarse con otras personas. Y las fobias específicas, pues las que tienen que ver con algo ya mucho más concreto. Pues el que le tiene miedo a los perros, el que le tiene miedo a las agujas, o el que le tiene miedo, por ejemplo, a volar en avión. Yo. ¿Vale? Bueno, cuando ya sabemos un poco qué es lo que nos pasa, ya sabemos que somos normales, que no nos pasa nada, que no nos estamos volviendo locos, que lo único que tenemos es una experiencia que compartimos todos, por lo menos todos los que estamos en esta sala, bueno, pues llega el momento de llegar al segundo paso, que es cómo afrontarlo, ¿no? Lo importante, ¿yo qué hago con mi ansiedad? Bueno, pues lo primero es identificar la situación. ¿Por qué? Porque aunque parece que esto es muy sencillo y la gente dice, bueno, si yo tengo ansiedad en un momento determinado, pues ya sé de qué es lo que le tengo ansiedad. Pues si tengo ansiedad en la calle, es que no tengo ansiedad de salir a la calle. Si tengo ansiedad en el trabajo, será que le tengo ansiedad del trabajo. No, no es tan sencillo, ¿vale? Yo recuerdo que una vez tuve una paciente que ella decía que le daba ansiedad del trabajo. Y ella lo llevaba muy mal, porque siempre se había considerado una trabajadora muy competente, a ella siempre le había gustado las tareas que tenía que hacer en su trabajo, y le resultaba muy frustrante y sobre todo se sentía muy culpable de ver que ahora cada vez que iba al trabajo se mareaba y tenía mucha ansiedad. Cuando nos pusimos a explorar qué es lo que pasaba realmente en el trabajo y qué es lo que le estaba produciendo esa ansiedad, nos dimos cuenta que eran solo unas situaciones muy concretas, como por ejemplo cuando uno de sus compañeros iba de vacaciones y esa persona tenía que hacerse cargo de las tareas del compañero que no sabía hacer y su jefe además le presionaba por hacerlo pues en un tiempo determinado, ¿vale? Esto a ella también le alivió mucho porque pudo darse cuenta de que no era el trabajo lo que le producía ansiedad, sino solo unas situaciones más concretas, y cuando nos pusimos a ver cómo afrontarlas, ya no teníamos que hacer... ya no era un trabajo tan grande, sino mucho más delimitado. ¿Qué pasa? Que además los recuerdos, en general, suelen estar distorsionados, dependiendo de la emoción que tuviéramos en el momento en el que estábamos viviendo esa situación. Pues más aún, los recuerdos que tienen que ver con la ansiedad, porque estamos en un estado mental en el que nos va a costar mucho recordar las cosas. Entonces nos va a venir muy bien el poder fijarnos en los detalles, ¿vale? ¿Qué pasa? La gente dice, hombre, es un poco complicado cuando uno está teniendo un episodio de ansiedad decir, un momento, espérate, que lo voy a apuntar, vamos a ver que luego pueda recordar yo qué es lo que me está pasando. Y es verdad, en un momento determinado puede ser muy difícil. Por eso es importante intentar fijarse en los primeros signos. En vez de esperar a estar ya que me siento a morir, pues cuando ya empiezo a notar un poquillo del cosquilleo por la tripa, o cuando ya estoy empezando a pensar, madre mía, a ver si va a ser el copiloto el que lleva el avión y no el piloto, ¿no? Pues es en ese momento el que yo puedo pararme a pensar y decir, oye, pues a ver, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está poniendo nerviosa? ¿A dónde iba yo? ¿No? ¿Con quién estoy?
Y eso me puede ayudar luego, más adelante, a poder identificar las situaciones e ir poniéndole solución. Luego, además, tenemos que tener en cuenta que tampoco se trata de sacar el papel y el lápiz delante de todo el mundo, que todo el mundo se dé cuenta que tengo ansiedad, ¿no? Y para que me miren a apuntar, bueno, pues tenemos también las tecnologías, nos pueden ayudar un poco con esto, poner una nota de audio en el móvil, apuntar en un WhatsApp para que nadie vea qué es lo que estoy haciendo. Total, todo el día estamos con el móvil, no se va a notar. Lo apuntamos, ¿no? Pues resulta que yo iba de camino al trabajo y me ha pasado cuando pensaba esto, o cuando se me ha cruzado tal persona, o cuando he ido a tal sitio, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los pensamientos negativos. Normalmente la gente se piensa que los pensamientos negativos son la causa de tener ansiedad, ¿no? Y entonces siempre hay alguien muy espabilado que te dice, eso te pasa por pensar en negativo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no es que sean la causa, pero sí es verdad que muchas veces están como precedente a tener un episodio de ansiedad. Solemos ir pensando ya cosas, ¿no? Normalmente una persona que está feliz de la vida, ¡oh, qué bien me va todo!, pues es raro que tenga un episodio de ansiedad. Sí es verdad que suele coincidir cuando estamos pensando que algo nos va mal, que nos va a pasar algo, que esto no funciona, que no me encuentro bien, pero no porque sean la causa, sino que están ya anticipando. Y luego también están distorsionando, ¿vale? Muchos de estos pensamientos están relacionados con la situación, ¿vale? Como yo os decía, a ver si las turbulencias van a ir mal, a ver si el copiloto no sabe aterrizar, ¿no? A ver si resulta que este es uno de los de cada 100 que se va a caer, ¿vale? Y luego están los relacionados con los esquemas mentales. Los esquemas mentales son esas ideas que tenemos todos sobre nosotros mismos, sobre el mundo, ¿vale? Sobre otras personas, sobre las situaciones, y que tienen suelen ser más del estilo de un buen amigo tendría que estar siempre disponible cuando le llaman por teléfono, por ejemplo, aunque me encuentre mal. O, por ejemplo, un buen trabajador tendría que hacer todas estas cosas sin ponerse nervioso, ¿no? Y sin tener ansiedad. O, por ejemplo, una buena madre tendría que poder llevar a sus niños al colegio sin tener ansiedad, porque eso es lo que hacen todas las buenas madres, ¿vale? Bueno, pues eso está por ver. Por ejemplo, yo quería poner el ejemplo de otra paciente también, en la que era muy claro el cómo los pensamientos interferían en cómo ella se sentía. Esta persona tenía la sensación de que si entraba en un sitio cerrado se iba a quedar atrapada y no iba a poder escapar y que se iba a empezar a encontrar mal. De manera que cada vez que venía a la consulta y la puerta se cerraba, ella automáticamente iba a comprobar que la puerta no estaba cerrada con llave por si en un momento determinado tenía que salir corriendo, que no hubiera ningún impedimento. ¿Qué pasaba? Que cada vez que oía algún ruido fuera de la consulta, fuera lo que fuera, ella siempre interpretaba que lo que estaba ocurriendo es que se estaba cerrando la persiana y entonces ya está, no iba a tener escapatoria. Si esta persona, en vez de pensar eso, hubiese identificado ese sonido como un niño que se caía por el pasillo, un mueble que se estaba golpeando o simplemente un libro que se había caído al suelo, probablemente no hubiese tenido esa sensación, ¿no?, nerviosa y de ansiedad de que algo malo le iba a pasar y que no iba a poder escaparse. Los pensamientos mediatizan mucho el cómo nos sentimos, ¿vale? Lo único malo que tiene esto es que, claro, la gente dice, pues ya está, pues piensa en positivo, ¿no? Y además, no solo eso, sino que todo el mundo te dice, no, pues, es que eso te pasa, como le pasaba al entrenador del Barça hace años, ¿no? Que decía, es que eso te pasa porque siempre piensas en negativo, nunca positivo, ¿no? Pues esto tiene un peligro. Y es que cuando nos mandan alguna de estas frasecitas, que seguro que a todos os han mandado alguna por algún grupo del WhatsApp, del estilo, es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento, ¿vale? Pues suena muy bonito, a todos nos gusta, pero ojo, porque la gente se siente muy culpable con esto, porque cuando se encuentran mal, porque a lo mejor me ha pasado algo terrible en la vida, o porque estoy muy preocupado por algo, y lo normal es que reaccione con ansiedad, con preocupación y con miedo a mí que me digan, pues cámbialo, no lo pienses, siéntete bien, ¿no? Pues esto es muy complicado, a la gente le hace sentir muy mal, a la gente le hace sentir muy culpable, muy frustrado, ¿vale? Yo no me imagino a uno de estos dos tipos, que ahora no se ve muy bien lo que ponía, ¿no? Pero diciendo, ¡ah, qué bien! Se me ha borrado la presentación, no pasa nada, ¿no? Alegría, o qué estresado estoy, pero no pasa nada, estoy tranquilo. Pues no, eso es muy complicado. Cuando uno se encuentra mal. Es muy difícil cambiar un pensamiento, porque los pensamientos vienen muy rápido y muchas veces vienen solo. Tenemos millones de neuronas en el cerebro, millones, con lo cual las combinaciones son infinitas. Y es imposible controlar todos los pensamientos que vamos a tener.
De la misma manera que no controlamos todos los procesos fisiológicos que tiene nuestro cuerpo. Nosotros no controlamos si hacer la digestión o no, no lo decidimos, ¿vale? Eso va solo. Muchas veces nuestra mente también va sola y nuestros pensamientos van detrás. Lo que sí es verdad es que estos pensamientos no siempre coinciden con cómo son las cosas, ¿vale? Hubo un hombre, Beck, hace muchos años, que era un experto en estos temas, que definió el cómo a veces nuestros pensamientos están un poco distorsionados. Lo llamó distorsiones cognitivas. Suenan un poco raro, ¿vale? Pero probablemente cuando os las explique seguro que todos os identificáis con alguna de ellas, si no con todas. Una de ellas es el pensamiento dicotómico, que tiene que ver con el ver las cosas o blancas o negras, como si los grises no estuvieran, ¿vale? Es decir, o todo es bueno o todo es malo, o la cosa me sale bien o la cosa me sale mal. La siguiente, la generalización excesiva, también muy típica. Hay un pequeño detalle de una situación y yo lo voy a generalizar al resto. Es decir, si por ejemplo no he conseguido el día que yo me lo había propuesto salir de casa y hacer, ¿no? Darme un paseo, porque resulta que tengo ansiedad, entonces es que ya nunca más voy a poder hacerlo, ¿vale? La descalificación de lo positivo, un poco al contrario. Si resulta que un día voy a salir a dar un paseo y me subo al autobús y no tengo ansiedad, es que eso no tiene ningún mérito, porque ¿qué mérito tiene subirse al autobús sin ansiedad? Se lo hace todo el mundo, ¿no? La lectura del pensamiento. Esto suena un poco loco, ¿vale? Pero también lo tenemos todos, que es de seguro que están pensando que estoy loco, o seguro que van a reírse de mí, ¿vale? Y luego los famosos deberían. Yo debería poder hacer esto tranquila, yo tendría que poder hacer esto sin tener ansiedad, una persona normal no va por la calle y de repente tiene que pararse porque se encuentre mal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos ansiedad es verdad que muchas veces no podemos ver las cosas como son. Es como si tuviéramos una alarma de incendios estropeada, ¿no? Y es como si estuviera sonando constantemente diciéndonos que hay un fuego, fuego, fuego. Y no lo vemos, no está, ¿vale? Yo siempre digo, es un poco también como la típica envasadora de botellas que tienen estos robots tan modernos en los que seleccionan las que son defectuosas para un lado y las que están bien las mandan para otro, ¿no? Pues la gente que tenemos ansiedad es como si esa envasadora nos mandara las botellas todas para el mismo lado, como si todas estuvieran defectuosas. Detectamos situaciones de peligro, ¿no? Cuando realmente a lo mejor no lo son, o no tendríamos por qué preocuparnos. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Esta psicóloga lo está poniendo muy complicado. Si los pensamientos y las emociones y las sensaciones no las podemos cambiar, no las podemos controlar, no las podemos evitar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? Yo recuerdo una vez en un grupo, un paciente que tenía un problema de ansiedad y ya se había recuperado, decía, pues aceptar, aceptar y aceptar. ¿Vale? Tenía mucha razón este chico, porque al fin y al cabo cuando algo no nos gusta, no significa que lo tengamos que cambiar necesariamente. Nosotros, todo el mundo, tenemos una parte, por ejemplo, de nuestro cuerpo que nos puede gustar menos. En mi caso, las orejas, por ejemplo, ¿vale? También tenemos partes de nuestra personalidad que nos gustaría cambiar, algunos de nuestros miedos que nos gustaría quitarnos, ¿no? ¿Y qué hacemos? De verdad que para el cuerpo tenemos la cirugía, ¿no? En algunos casos, que luego habría que ver si son necesarios o no. Claro, la gente, yo me imagino que seguro que alguno está pensando, hombre, pues yo ya unas arruguitas de aquí y un Michelin de aquí ya me quitaba, ¿no? Y ya si me quitan los despistes y el mal humor cuando me levanto por la mañana sin dormir, bueno, ya es que me quedo estupenda, ¿vale? Seguro. No se trata de eso, ¿vale? Tenemos que... ¿Qué hacemos con la ansiedad? Entonces, porque para poder quitarnos la ansiedad nos tendrían que quitar, ¿qué? La personalidad, la identidad, nuestra manera de ser. ¿Qué pasa? ¿Que es que no estamos bien como estamos? ¿Que nos tenemos que cambiar? Yo estoy convencida de que todos los que estamos aquí, que antes no hemos levantado la mano, somos muy queribles tal como somos. Y que si la gente que tenemos a nuestro alrededor nos acepta, pues también tendríamos que aceptarnos nosotros también, a nosotros mismos, y poder aceptar que hay una parte de nosotros, esa que tiene que ver con la ansiedad, pues que a lo mejor no nos gusta. Esto en la era del control, en la que todo lo podemos controlar, todo lo podemos cambiar, todo lo podemos solucionar, ¿no? Encendemos la tele y tenemos soluciones para todo. Pues suena como un poquito raro, pero vamos a pensarlo bien. Los pensamientos. ¿Podemos controlar los pensamientos? Si yo ahora os digo a alguno de vosotros que voy a elegir entre todos los que estáis aquí a uno para que venga aquí a contarnos qué es lo que le pasa con la ansiedad,
Yo estoy convencida que alguno ha pensado, a mí no, por favor, a mí no. ¿Vale? Y seguro que ese pensamiento lo ha tenido sin controlarlo, sin desearlo y sin haberlo decidido. Ha aparecido así, sin más. ¿Y ahora cómo lo cambiamos? Cámbialo, piensa en positivo. No, eso no puede ser, ya lo has tenido. ¿Vale? Los pensamientos muchas veces no se pueden controlar. ¿Qué pasa con las emociones? Hay gente que dice, no, pero sí, las emociones se pueden controlar, ¿no? Porque yo veo a gente muy controladita, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Controlamos las emociones? Le digo yo al que está ahí que se enamore del de al lado, venga, que muy guapo. Y tú te vas a enfadar con la otra, que me cae muy mal. Así, ya, venga, controlado. No, eso no se puede hacer. Las emociones tampoco se pueden controlar de esa manera. Y las sensaciones. ¿Qué pasa con el dolor, por ejemplo? Estos militares, todo cachas, que tienen un entrenamiento especial para que cuando los pillen los del enemigo no confiesen qué es lo que estaban haciendo. ¿Es que no sienten dolor? Yo creo que sí, sentirán dolor, como todo el mundo. Lo que sí han aprendido es a callarse la boca, a no contar lo que están haciendo. Han controlado la respuesta. Y es verdad que sí podemos hacer un esfuerzo por controlar qué es lo que hacemos cuando tenemos ansiedad y cuál va a ser nuestra respuesta. Eso va a requerir entrenamiento. No sé si tanto como los militares, pero va a requerir entrenamiento. Porque lo primero que tenemos que hacer es aceptar el malestar como proceso de la vida. Lo que yo decía al principio, si me encuentro mal, me encuentro mal. Y va a haber situaciones en las que lo que me toque es encontrarme mal. ¿Vale? Otra cosa es que podremos hacer algo al respecto para que esto no interfiera en nuestro día a día, ¿no? Y que no suponga un problema que nos incapacite. Pero no podemos encontrar soluciones inmediatas. Una compañera hoy en el trabajo me recordaba este chiste y lo he añadido en el último momento porque me parecía un poco así, ¿no? Estamos en la era, aquí lo pone por el que no lo vea, el hombre primitivo vivió en el paleolítico, en el mesolítico y en el neolítico, y el actual en el ansiolítico. ¿Vale? Es verdad que hoy en día estamos acostumbrados a que nos dan una solución para todo, que nos dan una pastilla para todo. Si vienen contra las pastillas, que vienen muy bien en un momento determinado, pero no nos van a solucionar el problema. ¿Vale? Porque no se trata de que nos solucionen un problema, como estamos diciendo, si somos normales. De lo que se trata es de que aprendamos a convivir con el problema. Para esto, como yo os decía, hay que entrenar cuerpo y mente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay muchas estrategias, hay muchos tratamientos. Yo he querido recoger los que a mí personalmente y también profesionalmente me han resultado más útiles. Bueno, primero he puesto la de toda la vida, que es a pelo, ¿no? Porque que es un poco la filosofía de yo tiro al niño a la piscina, que ya saldrá. Entonces sería un poco, cuando tenemos un miedo, nos tenemos que exponer a él y vamos a tener que enfrentarnos a esa situación a la que no nos queremos enfrentar. Y ahora tenemos que ver cómo lo vamos a hacer de manera que me resulte tolerable para poder hacerlo. A mí me gusta la relajación, mindfulness o conciencia plena, que ahora explicaremos lo que es, la clarificación de valores, la significación del sufrimiento, que todo el mundo me dice que suena muy mal, pero bueno, yo os prometo que luego va a sonar un poquito mejor. Y la exposición. La exposición es eso, enfrentarse a los miedos a los que no nos queremos enfrentar. La relajación. Bueno, aquí hay de todo. Hay gente que dice que le gusta mucho la relajación y hay gente que dice que no sirve para nada. Yo me he dado cuenta que mucha gente de las que dice que no le sirve para nada es porque me dice, mira, yo te he hecho caso. Yo me he leído el librito este de la relajación, me he puesto el CD, el señor este que tiene una voz muy agradable y que dice cosas muy bonitas para relajarme en mi casa, pero el otro día cuando iba por la calle me dio la ansiedad y a mí aquello no me servía para nada, ¿vale? Bueno, esto porque lo hagamos una vez, pues no nos sirve para nada. Como hemos dicho, tenemos que entrenarnos. La relajación en tiempos de crisis es muy complicada, porque si uno está teniendo una crisis de ansiedad, ¿vale? Ponerme en medio y plan, voy a relajarme, es muy complicado, ¿vale? Entre otras cosas porque queda un poco raro si lo hacemos en la calle. ¿Cómo hacemos para que la relajación sea efectiva? Entrenándonos, dedicándoles todos los días un pequeño, ¿no? 5 minutos, no tiene que ser mucho más, 5 o 10 minutos a relajarnos. Cada uno puede encontrar la manera. Relajarse no significa que yo tenga que poner un CD donde pone música relajante, relajación. No, relajarse puede significar ponerme en baño, en casa, que me den un masaje, estar acariciando a mi perro, ¿vale? Pero sí que me dedique 5 o 10 minutos para buscar un estado de relajación en el que además me acostumbre a entrar en ese estado, que yo lo pueda automatizar. Cuanto más lo automatice y cuanto más me acostumbre a estar relajada, pues lo normal es que cuando salga de casa o cuando tenga que enfrentarme a esa situación, hombre, la ansiedad ya me va a pillar un poquito relajada, no me pilla estresada, ya me pilla un poquito mejor. A la ansiedad le va a costar un poco el ponerme nerviosa. Luego además voy a poder disimularlo.
A ver, tenéis que entender, yo tengo ansiedad en los aviones. Mi marido puede contar alguna anécdota de algún vuelo en el que el compañero mío ha tenido que decirle, por favor, señor, venga aquí, que esta señora tiene muy mala pinta. ¿Vale? Con lo cual yo tenía que buscar estrategias que podría disimular para que nadie se diera cuenta de qué es lo que estaba haciendo. Para poder hacer eso yo me tuve que acostumbrar a un espacio de, no sé, ¿cuánto es eso? 50 centímetros por 50 centímetros, en el que no llamara la atención sobre qué es lo que estaba haciendo. Y eso, imaginándome algo, el estar en un sitio agradable, una música agradable, algo que a mí me ayude en esa situación a distanciarme un poco de esa ansiedad que voy a sentir. Me va a ayudar para distraerme y también me va a ayudar para aceptar que no me queda más remedio que quedarme aquí las 2 horas que dura el vuelo, pues mejor que lo acepte y que lo aguante, ¿no? Y que lleguemos lo antes posible. Mindfulness y conciencia plena. Bueno, seguro que si os habéis fijado, por todas las farolas de Granada hay algún cartelito empapelando la ciudad diciendo taller de meditación, taller de conciencia plena. La conciencia plena es guay. Bueno, pues yo tengo que deciros que la conciencia plena es guay, ¿vale? Así que recomendable para todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la conciencia plena? ¿Qué es lo que dice mindfulness? Pues dice que hay que intentar vivir el presente momento a momento. Ya lo que te toca en el presente es cosa tuya. Y tienes que intentar vivirlo de manera que aceptes los pensamientos, las emociones y las sensaciones que vas a tener. Si lo pensamos, esto choca mucho con nuestra manera habitual de funcionar, porque normalmente cuando uno tiene una preocupación, ¿no? Cuando algo me tiene muy agobiado, cuando me han dado una mala noticia, cuando me siento inútil, cuando me siento incapaz de hacer las cosas, o cuando me encuentro que me voy a morir, cuesta mucho esto de vivir el presente, porque normalmente intentamos escapar. Intentamos decir, ¿y por qué estoy pensando yo esto? Pues yo no quiero pensarlo, pues yo no quiero que me pase esto, ¿no? Yo no quiero sentir ansiedad. Y estamos luchando constantemente por no pensar lo que pensamos, por no sentir lo que sentimos y por no tener esas emociones que estamos teniendo. Y eso es muy difícil. Lo que dice la conciencia plena es que lo que estamos haciendo es como las nubes estas de los dibujos animados, que allá donde va la persona le persigue la nube y va descargando el agua, ¿no? Y da igual que se esconda, la nubecilla le persigue. Bueno, pues lo que dice la conciencia plena es que las nubes, esas solo existen en los dibujos animados. Las nubes de la realidad son esas que vemos venir a lo lejos, que vienen, que descargan, se me ha vuelto a pasar, y que luego siguen su camino. Cada vez que nosotros nos ponemos a luchar con esa sensación que no queremos, cada vez que nos ponemos a luchar con la ansiedad, en plan, no la quiero, ¿y por qué la tengo? ¿Por qué me ha tenido que tocar a mí? ¿Y qué mala suerte tengo? Pues a mis amigos no les pasa, pues yo no me merezco esto. Lo que estamos haciendo es quedarnos con la nube de los dibujos animados que nos va a perseguir. Y además como que nos quedamos enganchados. Nos cuesta mucho. Cuando estamos preocupados por algo, como que le damos vueltas y vueltas. Y muchas veces nos dice alguien, pero bueno, tú intenta hacer esta cosa para distraerte. Y no. Déjame yo con mi nube, que yo vaya, que me va a seguir mojando. Tenemos que tener en cuenta que todos, seguro, que todos en algún momento hemos tenido una situación que pensábamos que iba a ser insoportable o que pensábamos que nos iba a durar toda la vida, ¿no? Y que luego con el paso del tiempo hemos ido relativizando, hemos podido cambiar aquel dolor del parto que parecía que no iba a acabar en la vida, ¿no? O el del cólico nefrítico, o por ejemplo aquel amor de verano con 15 años que nunca íbamos a olvidar, ¿vale? Y que luego cambió con el paso del tiempo. Bueno, pues las cosas han cambiado. Con el paso del tiempo, la ansiedad también cambia. Solo tenemos que tener la paciencia suficiente para esperar. Yo sé que esto es muy difícil, ¿vale? Entonces tenemos que tener más herramientas, tenemos que intentar tener ideas para que cuando ese momento nos apriete, tengamos cómo responder. No sé si habéis oído la campaña esta de IKEA que dice amuebla tu casa y se amuebla tu cabeza, ¿no? O algo así. Bueno, pues yo digo, ordena tus valores y se ordenarán tus miedos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos claro las cosas que son importantes, cuando tenemos claro lo que de verdad es importante para mí, mis valores, mis principios por los que yo quiero que mi vida se rija, lo tenemos mucho más fácil, porque a las personas nos gusta vivir con sentido de coherencia. No nos gusta ser incoherentes con nuestros valores, ¿no? Todos siempre tenemos en la mente a esta persona con un cargo, ¿no? Un alto ejecutivo o ejecutiva, que dice que lo más importante es la familia, pero luego está todo el día trabajando, nunca aparece por casa, no se siente bien. Normalmente esta persona no suele sentirse a gusto. Nos pasa muchas veces, decimos que algo es importante, pero luego no le dedicamos el esfuerzo. Y a las personas, a los humanos,
esto no nos gusta. Si yo tengo la sensación de que quisiera ser independiente, que quisiera ser autónoma, pero resulta que no puedo salir a la calle sin avisarle a mi vecina, a mi prima o a mi tía para que me acompañen, eso no me hace sentir bien. Si para mí es importante tener éxito en el trabajo, pero resulta que soy incapaz de hablar en público o soy incapaz de decirle a mi jefe que necesito un aumento, por ejemplo, no me voy a sentir bien. ¿Vale? Cuando nosotros vamos viviendo la vida con respecto a las cosas que me producen miedo o a las que no, miedo sí o miedo no, ¿lo hago o no lo hago? ¿Que me da miedo salir a la calle? No, mejor me voy a quedar en casa, que me quedo muy tranquilo. ¿Que resulta que el problema es ir en autobús o en un transporte público? Pues me voy andando, que total aquí en Granada hace muy bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque estamos dejando que lo que guíe nuestra vida no sean nuestros principios, sino que sea el miedo. Y el miedo no suele elegir bien. Si somos capaces de pensar en qué es lo que yo quiero conseguir. ¿Quiero ser autónoma? Vale, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero poder salir sola a la calle sin necesidad de que me acompañe nadie. Quiero poder coger el coche. Quiero poder hacer todas las tareas en el día que tenía organizadas. Nos va a ser mucho más fácil el poder enfrentarnos a la ansiedad, porque lo estamos haciendo por una buena razón, ¿vale? Y esos pequeños pasos, a lo mejor salir al portal nos puede parecer una tontería, pero si eso me acerca un poquito más a mi objetivo de ser autónomo, pues ya no es una tontería, ¿vale? Yo aquí suelo poner el ejemplo de la película de Karate Kid, que no sé si lo conoceréis los que están aquí. Yo últimamente, cada vez que hablo de esto, sobre todo con gente más joven, me miran raro, como si les hablara en chino, y eso también me hace sentir muy mal. Así que yo, por si acaso, os explico de qué va la película. La película de Karate Kid es la típica película de superación, ¿no? En la que un adolescente quiere aprender karate y va a conocer a un anciano maestro, el señor Miyagi, que cuando llega le da un cubo y un trapo y le pone a limpiar y a darle cera a su coche, ¿no? Y es esta frase famosa que ya se ha convertido en un clásico de dar cera, pulir cera. ¿Os podéis imaginar cuando este chico llevaba ya, yo que sé, 4 o 5 días dando cera y puliendo cera al coche del señor Miyagi? Decía, este señor se está aprovechando de mí, a mí aquí nadie me enseña karate, ¿vale? Pues tenemos que entender que el señor Miyagi no era un aprovechado, sino que lo que le estaba enseñando era la disciplina, la obediencia, la confianza, la constancia, la paciencia, que son cosas muy importantes, por ejemplo, cuando uno va a aprender un arte marcial, ¿vale? Cuando nosotros vamos a enfrentarnos a nuestros miedos, también tenemos que dar cera, pulir cera, porque no vamos a poder conseguir nuestro objetivo final de golpe. Y eso puede resultar muy frustrante en un momento determinado, porque no vemos, vamos a ver, a mí la psicóloga me está diciendo que baje al portal y que me quede en el portal 5 minutos aguantando mi ansiedad, pero si yo lo que quiero es ir al trabajo, ¿no? ¿A mí cómo me ayuda a quedarme en el portal si lo que yo quiero es ir al trabajo para poder llegar a final de mes? ¿No? Y cuando esta psicóloga lo que me está diciendo es que si a mí lo que me pasa es que tengo una preocupación tan grande, ¿no? Que no soy capaz de atender a mis hijos, esta señora lo que me está diciendo es que me quede con ellos mientras ve la tele o que les acompañe simplemente al rellano. ¿A mí eso en qué me ayuda? ¿Vale? Estamos dando cera, pulir cera. Eso nos va a acercar un poquito más a los objetivos que quedarnos en casa pensando lo malas madres que somos, lo mal trabajador que soy, que no puedo hacer las tareas porque resulta que las tiene que hacer mi compañero porque a mí me da la ansiedad, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No hay que infravalorar esos pequeños avances, esos pequeños pasos que en un momento determinado suenan como que no valen cuando la gente nos dice, pues empieza por aquí, haz lo que tú puedas, y decimos, no, eso no vale, yo quiero karate, ¿no? Pues no, antes del karate, dar cera, pulir cera, ¿vale? Eso nos va a ayudar a graduar las situaciones de ansiedad que en un principio nos parecen insoportables y luego cuando empezamos poquito a poco nos damos cuenta de que todas insoportables no son, ¿vale? Es más soportable por ejemplo, coger el coche y darle la vuelta a la manzana, que si resulta que me tengo que coger el coche e irme a Orgio a trabajar. Os lo digo yo. Superar un miedo implica exponerse a él. Eso significa que no se trata de que salgamos corriendo, pero tampoco se trata de que nos revolquemos con el miedo. Es decir, si nos quedamos enfrascados en ¿y por qué tengo miedo? Pues no debería tener miedo, pues hay que ver qué mala suerte, y yo porque me pasan estas cosas, pues a mi amiga estas cosas no le pasan, y yo soy la única que tiene miedo, ¿vale? Tampoco nos va a servir para nada. Si nos vamos a enfrentar a una situación, es para ver cómo salir de ella. ¿Para esto qué es lo que nos puede ayudar? Esta cosa que dice todo el mundo, que yo cuando lo digo me dicen, es que suena muy mal. Intenta buscarlo de una manera que suene un poco más atractivo, pero es que es así, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que a nadie nos gusta sufrir.
Cuando estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de que tenemos que enfrentarnos a cosas que no nos gustan, que nosotros lo que queremos es salir corriendo, que nos resultan muy desagradables y que yo preferiría no tener que hacerlo. Pero lo cierto y verdad es que cuando tenemos ansiedad ya estamos sufriendo, ¿vale? Cuando yo no soy capaz de salir a la calle, ya estoy sufriendo. Si yo no puedo coger un avión y eso significa que no me puedo ir a visitar a mi familia en Navidades, ya estoy sufriendo, ¿vale? Estamos cayendo en la trampa de la evitación. No, yo voy a hacer esto porque estoy mucho más tranquilo. No, esta psicóloga no tiene razón, porque yo cuando me quedo en mi casa sin salir, yo me quedo mucho más tranquila. Pero a la larga, ese sentido de coherencia del que hablábamos antes, que nos va a perseguir, es el que nos va a decir que no, realmente no nos encontramos bien cuando evitamos la ansiedad. Un hombre, un psiquiatra que se llamaba Viktor Frankl, tuvo la mala suerte de vivir durante el Holocausto nazi y fue prisionero en un campo de concentración. Él escribió un libro muy interesante que le recomiendo a todo el mundo, que era El hombre en busca de sentido. Este hombre, que vivió una situación tan terrible, se dio cuenta que de sus compañeros, los que eran capaces de tolerar mejor el sufrimiento de estar en esa situación tan horrible, no eran necesariamente los que eran más fuertes físicamente, sino aquellos que eran capaces de darle un sentido al aguantar esa situación. Aquel sentido podía ser muy variado, desde el de la venganza, ¿vale?, el poder ser el testimonio vivo de lo que es la atrocidad que se estaba llevando a cabo allí, o simplemente el poder volver a ver a sus seres más queridos una vez que terminara la tragedia. Aquellas personas llevaban mejor el sufrimiento, y cuando nosotros sufrimos por una buena razón, también lo llevamos mejor, porque sufrir por la ansiedad es como sufrir por nada. Y sufrir para nada, ¿no? Eso dicen, es tontería. Puestos a sufrir, por lo menos que me cunda. Es decir, si hago lo que me produce ansiedad, sufro. Pero si resulta que evito la ansiedad, también sufro. Hombre, pues por lo menos vamos a intentar superar la ansiedad. Por lo menos intenta acercarte a tus objetivos. Intenta ser esa persona que quieres ser, esa persona con la que realmente te identificas, porque ninguno nos identificamos con esa persona que tiene ansiedad. No nos queremos identificar con eso, queremos ir un poquito más allá. Para poder ir un poquito más allá, vamos a tener que asumir que lo vamos a pasar mal, sobre todo en algunos momentos. Pero si es por una buena razón, ¿vale?, si pensamos en esos valores, ¿qué era lo importante para mí? La salud, la familia, el éxito, la amistad, ¿no?, el conocer mundo. Si esas cosas son importantes para mí y lo puedo recordar, ¿vale?, en el momento en el que me encuentro mal, va a tener mucho más sentido que yo aguante en esa situación y que me quede ahí clavado esperando a que la ansiedad pase. Si lo único que voy buscando es sentirme bien, que no me pase nada, me voy a ir cada vez retirando más de ese yo mismo que quiero ser. Bueno, más o menos ya sabemos qué es la ansiedad. Nos podrá gustar más o menos, pero bueno, ya la conocemos. Ya sabemos también qué es lo que podemos hacer y qué cosas nos pueden ayudar a acercarnos a superarla. Bueno, pues ya lo único que nos queda es intentar normalizarla. Vamos a intentar integrar la ansiedad en nuestra vida y normalizar nuestro día a día. Esto además, por fin, tiene una parte positiva, ya era hora, ¿no?, que es el efecto dominó. En el momento en el que ya empezamos a enfrentarnos a la ansiedad, al principio nos va a costar mucho, pero cada vez nos va a costar menos. Poco a poco vamos a ir viendo que como ya el otro día, el caso es que yo le hice caso a esta psicóloga del otro día, la de la charla, ¿no?, que parecía que sabía lo que decía, y cuando me enfrenté un poco a la ansiedad, oye, pues me salió bien, voy a volver a intentarlo. Y entonces empezamos a enganchar con la parte buena, que es que me empiezo a sentir capaz, que empiezo a darme cuenta de que realmente sí que puedo superar estas situaciones. Hombre, que me cuesta, que lo paso mal, pero es verdad que no me muero, y es verdad que tampoco me siento ya tan loco, ni me siento tan raro, sino que simplemente voy viendo, bueno, pues que estas cosas me pasan a veces, pero que también sé cómo superarlas. Me pasan a veces, porque a veces nos van a volver a pasar. El que nos hayamos recuperado de un problema de ansiedad o el que sepamos cómo afrontarla no significa que nunca vayamos a tener ansiedad, porque como ya decía la amiguita de Mafalda, ¿vale?, la ansiedad es un problema normal. La velocidad no es lo importante. A la gente le agobia mucho esto de, bueno, sí, pero ya, yo quiero ya, a mí no me pongas esto de los 10 minutos, los 5 minutos, porque eso va muy lento, yo quiero conseguirlo. Bueno, esto es un poco como las compañías de la Dirección General de Tráfico. Lo importante es llegar.
¿vale? Nadie nos va a preguntar si hemos tardado un día más, un día menos, un mes más, un mes menos, un mes menos en superar la ansiedad. Lo importante es que sepamos afrontarla y que podamos llevar nuestro día a día como nosotros queremos hacerlo, con o sin ansiedad. Hay que aprender a disfrutar los cambios. Bueno, hay un momento determinado en el que uno dice, yo hasta este momento no tenía ansiedad y a partir de este momento empecé a sentir ansiedad. Y entonces, pues la gente normalmente tiene esta melancolía de lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, de es que yo antes, cuando no tenía ansiedad, disfrutaba más, pues cuando iba al cine, por ejemplo. O es que yo antes era capaz de hacer esto sin ansiedad. Bueno, pues sí, tú antes eras capaz de hacer muchas cosas, pero antes también tuviste ansiedad, porque al final, ¿no?, la has sentido. Así que tampoco es que la cosa fuera perfecta. Ahora tienes la oportunidad de haber superado una dificultad, de saber cómo hacerlo, de conocerte mejor y además de tener una experiencia y un aprendizaje que te va a ayudar en el futuro, porque en algún momento todos tenemos ansiedad. Hay que pensar que la ansiedad no es que te haya cambiado, ¿vale? No somos personas diferentes porque tengamos ansiedad, somos personas con ansiedad, ¿vale? Pero eso no nos cambia, tú sigues siendo la misma persona, tus valores siguen siendo los mismos, tus objetivos en la vida también. Simplemente tienes que poder interiorizar esto en tu día a día. La vida sigue siendo disfrutable a pesar de la ansiedad. Bueno, esto no me lo he inventado yo solo, ¿eh? Como veréis hay mucha gente en la que me he basado para poder hablaros hoy aquí. Y bueno, si a alguien le interesa un poquito más sobre pautas más concretas, ejercicios, de los que aprender cómo afrontar este mal del siglo XXI, bueno, pues este es el libro, el de la foto de mi marido, ¿eh? En uno de nuestros viajes en los que fuimos en avión. Yo he traído aquí unos ejemplares por si alguien quiere echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Y ver si le puede interesar. Y si no, también lo podéis encontrar en la página de Amazon. No está en las librerías, ¿vale? Solo se puede comprar por internet, en el formato de papel o también en el formato electrónico, que es un poco más económico, ¿de acuerdo? Si queréis también más contenidos, yo en su momento, que tenía tiempo libre, pues me dediqué a escribir y a hacer una página web en la que he puesto pues, varios artículos que tienen que ver con la psicología en general, ¿vale? Y ya, bueno, ya terminamos con esta diapositiva en la que esta niña que tiene las cosas tan claras le dice adiós a sus miedos mientras ella se queda jugando. Yo sé que es muy fácil hablar de este tema y que cuando uno tiene ansiedad tiene la sensación de que no va a pasar. Es como si esa sensación tan desagradable nunca se fuera a terminar, pero yo os puedo garantizar que la ansiedad viene y la ansiedad se va. Yo cuando empecé la charla os puedo garantizar que estaba con mucha ansiedad y muy nerviosa. Poquito a poco se me ha ido bajando y ya, si me dais un aplauso, yo creo que se me va del todo. Bueno, ante todo, darle las gracias a Leire Hidalgo López por esta conferencia tan maravillosa. A mí personalmente me ha ayudado mucho. Luego también, lo primero, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, primero, como decía ella, ha sido impresionante, una hablando de ansiedad, a mí imposible, vamos, y si hago un poquito de esto, va a ser fantástica la charla, divertida, entretenida y muy clara, muy explícita y muy científica, ¿vale? Solo un matiz, ¿vale? Yo soy psiquiatra, no me conozca. A veces hace falta medicación, a veces, he hecho un poco de menos con patologías graves, ¿vale? Patologías graves tipo TOC, por ejemplo, ¿vale? No hablemos de la familia, no hablemos de medicación para ayudar siempre a lo psicológico, ¿no? Incluso tengo experiencia como estimulación emocional profunda con pacientes graves de TOC. Una ansiedad generalizada o incluso quizá ansiedad mantenida necesita una medicación previa para que se pueda trabajar bien con ellos, ¿no? Quizás solamente un pequeño matiz solo como psiquiatra en ese sentido, ¿no? Y ya está, tengo una fantástica charla, magnífica charla. Y las cosas que has dicho me quedaré con que mañana pediré a mi jefe que me suba el sueldo, ¿vale? Las cosas que has dicho, ¿vale? La parte de mi ansiedad, ¿vale? Solamente eso, y enhorabuena de verdad, fantástica charla y magnífica de verdad.
Sí, bueno, por supuesto, yo ha habido un momento en el que he hecho una pequeña broma con el tema de la medicación y es verdad que yo también quiero aclarar que no estoy en absoluto en contra de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Yo creo que esa charla quizás la puede dar Luis otro día. Pero es verdad que en muchas ocasiones, para poder tratar algunos trastornos graves de ansiedad, vamos a necesitar una ayuda, y es el tratamiento farmacológico. Muchas veces yo sin eso no puedo trabajar con un paciente. Pero también es verdad que lo que nos va a ayudar es aliviar los síntomas y luego vamos a necesitar también una filosofía con la que acompañar esa pastilla. Yo a la gente siempre le digo que además de las pastillas, además de tragárselas, hay que hacer algo con ellas, ¿no? Y es el poder integrar ese tratamiento o ese malestar que yo tengo, al que le voy a dar diferentes soluciones. Puede ser una solución farmacológica. Yo aquí he intentado centrarme en las soluciones terapéuticas, en las más accesibles para todo el mundo, ¿no? Y en los niveles de ansiedad en los que nos podemos mover en el día a día. Por supuesto, si el problema se agrava, pues necesitamos aumentar las intervenciones, ¿no? No me oyen desde... Sí. Me da la impresión, no he oído bien, que es psiquiatra, ¿verdad? Por supuesto, psicóloga. Me sorprende, en primer lugar, en que no se haya tratado el punto de la ansiedad desde aquí. En principio, me ha pisado un poquito con rigor científico, diría yo. La he puesto con rigor, no solo científico, rigor científico. Y me ha sorprendido en que muchas de las determinantes de la ansiedad en que ha puesto a lo largo de su intervención, no ha aparecido una que hoy día se está atendiendo a ella. Por ejemplo, cuando hablas de las pastillas, está muy bien, pero yo diría más en este mes que creo que ha sido en Oslo, no sé si Noruega, ha creado el primer hospital psiquiátrico sin medicinas. No creo que sea exactamente así, porque si a mí me falta un neurotransmisor, una dopamina, pues si no la genero, que acudir yo a psiquiatra. Pero que se está atendiendo entonces la misma psicología a la psicología transpersonal, pues digo un poquito más. Y la misma psiquiatría, por lo dicho, de extender lo que está sucediendo en no solo primer psiquiátrico sin medicinas, no será totalmente como si era luz. La psicología transpersonal, y aquí no se ha hablado nada de ello, es que donde están teniendo las tres ramas, ¿no? Psicología pura, psiquiatría y psicología transpersonal. Transpersonal pues quiere decir que está admitiendo las emisiones, está admitiendo ya las emociones espirituales. Y aquí hay muchas ansiedades a nuestra edad, que somos todos jóvenes, en que se han creado precisamente bien por el concepto de educación espiritual, ritual, ritos, religión, no espiritual, sino religión. Y entonces la ansiedad, cuando llega la edad de, la has apuntado un poquito pero no has llegado, de ver lo trascendente, cuál es el final de nuestra vida, porque nosotros, y ahí, aquí hay que hablar mucho, somos cuerpo. Nosotros somos cuerpo, pero amigo, ya desde Platón, desde Buda, 4 siglos antes, ya se admitía algo. Platón le dijo el alma, usted llámale como quiera. Entonces existe. Y entonces muchas, ya termino, de las interrogantes, de las ansiedades, del determinante de esas ansiedades son precisamente espirituales. Y como se sabe, incluso los reyes antiguamente recurrían a los confesores. Hoy día tenemos otras. ¿De acuerdo? Sí. Es verdad que los psicólogos nos han llamado muchas veces los confesores, ¿no? de la actualidad. La mayor ansiedad, quizás la ansiedad última, pues efectivamente es la ansiedad de la muerte, la de la trascendencia. Y es algo a lo que también tenemos que hacer frente, porque también nos va a ocurrir a todos. Cada uno tiene que encontrar la manera de trascender a eso y de encontrar el significado. Cuando yo hablaba de valores, cuando yo hablaba de principios, sin entrar en religión, sin entrar en creencias, sin entrar en la educación, cada uno, en un momento determinado, independientemente de lo que me hayan enseñado, ya cuando nos hacemos adultos tenemos la autonomía emocional de poder decidir qué va a ser lo importante en mi vida y cómo quiero yo identificarme en mi vida y el sentido que le quiero dar. Ya cada uno lo va a encontrar de una manera o de otra, pero lo importante es que cada uno encuentre la suya propia. De esta manera le va a resultar mucho más fácil el poder enfrentarse pues, a esa angustia espiritual también.
Me ha encantado, yo también soy psicóloga como tu compañera y he disfrutado muchísimo, he aprendido, me he reído y este libro cuando cayó en mis manos lo leí y se lo he recomendado a mis pacientes, espero que muchos de ellos estén por aquí, porque es de una claridad y de una lucidez muy tuya, ¿no? Como muy pragmática. Entonces esta conferencia va en la misma línea y mañana cuando yo reciba a la gente le diré lo de dar cera, pues cera porque me ha encantado, ha sido fantástico. Y yo siempre he aprendido muchísimo y me gustaría saber si tú puedes añadir algo sobre cómo tratar la ansiedad de los niños. Muchas gracias. Bueno, como cualquier tratamiento para los niños necesitamos el juego, necesitamos el dibujo. Y sobre todo a mí me encanta tratar la ansiedad de los niños con los cuentos. Porque claro, yo me ha pasado ahora, tengo niños pequeños de 2 y 5 años y cuando me puse a ver los cuentos que todos entendemos, de Caperucita la Roja, de Hansel y Gretel, pensé, Dios mío, qué cuentos más horribles, ¿no? A estos niños y a esta gente le pasan unas cosas terroríficas y los niños tienen que estar muertos de miedo. Y estamos acostumbrados a utilizar los cuentos muchas veces para meterle el miedo en el cuerpo a los niños. Si no te comes esto va a venir la bruja, ¿no? Y en cambio no estamos tan acostumbrados a utilizar los cuentos para enseñar a los niños a superar las cosas, las dificultades, en el colegio, con los compañeros, o con la oscuridad, o el monstruito que parece que tienen debajo de la cama, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es una de las técnicas más útiles. Bueno, pues darle las gracias. La verdad es que yo creo que he cometido un gran error, porque lo ha hecho tan bien que ya verás tú cómo te va a llamar mucho más. Vamos, me consta en acta, seguro que... Yo solo quería preguntarte un detalle más. Bueno, darte las gracias sobre todo por tu claridad expositiva. La verdad es que ha sido fantástico porque se te entiende muy bien cuando hablas y da muchas ideas, ¿no? Y era por el tema de las somatizaciones, ¿no? Yo creo que las consultas de atención primaria de muchos médicos de cabecera están repletas de gente que va continuamente al médico con una demanda física, una demanda médica, las famosas cefaleas, los vértigos, dolores de estómago, los temblores, incluso lesiones dermatológicas, problemas gastrointestinales, y que lo que hay de fondo es un cuadro de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar, o sea, cómo también hacerle ver a la gente que la ansiedad puede ser tan potente como para producir un síntoma físico? Porque yo tengo una dificultad que cuando se lo explico a los pacientes, la gente dice, entonces esto es que me lo invento, ¿no? O sea, esto es que no tengo nada. Claro, como a usted no le pasa, o sea, que no me duele la cabeza, ¿no? Que esto es que ya me está mandando como si yo estuviera loco. Y esa es una demanda que me cuesta muchas veces darle la vuelta. Entonces, ¿cómo hacerle ver a alguien que tiene un síntoma físico que en el fondo lo que tiene es un cuadro de ansiedad? Bueno, yo creo que la manera en la que podemos acceder a esa queja, aunque sea una queja somática y física, es que le está creando malestar a esa persona. Por eso van al médico. Y normalmente, cuando somos conscientes de que tiene que ver con la ansiedad, también es porque esa queja somática va asociada a algún tipo de incapacidad de hacer algo. Ese malestar, ¿no?, que crea esa lesión física, ¿no?, dermatológica, el dolor de cabeza, las cefaleas famosas, ¿no?, incluso algún tipo de malestar gastrointestinal, y que no le está permitiendo hacer las cosas como le gustaría hacerlas. Y por ahí es por donde le podemos pillar. El caso es que no te encuentras bien, ¿no? Ya no hace falta insistir quizás tanto en tienes un problema de ansiedad o realmente... No, esto cuando decimos psicosomático la gente tiende efectivamente a decir no, pues yo no me lo invento, que de verdad que lo siento. Entonces es más fácil pillar de, bueno, pero te encuentras mal, ¿no? Entonces, si te encuentras mal, necesitas ayuda. La manera en la que te puedo ayudar es ver cómo, independientemente de este malestar, qué otras cosas podemos hacer. Porque una vez que ya te han puesto el tratamiento del dermatólogo, ya te ha puesto el tratamiento del neurólogo, o ya te han dicho, mira, que ya no hay más, ¿no? Pues ahora, bueno, vamos a ver con esto qué es lo que hacemos. Vamos a mirar hacia adelante. En vez de darle vueltas, en vez de seguir con la nube, esta del dibujo animado que nos persigue, porque es que tengo un problema de dolor de cabeza, vamos a pensar qué es lo que podemos hacer y vamos a centrarnos en las alternativas. Y quizás por ahí pueden enganchar. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. La verdad es que ha sido una conferencia muy, muy buena. Quiero que terminemos con un fuertísimo aplauso. Y antes del fuertísimo aplauso, pues señalar que para todo aquel que quiera, pues le he traído algunos libros que seguro que está encantado de dedicárselo a quien lo quiera comprar. Muchas gracias.